Les saludo en el amor de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Gracia y paz, queridos hermanos que nos están viendo en este momento. Estamos agradecidos con Dios una vez más por estar con ustedes en este medio, sabiendo que Dios ha derramado bendiciones abundantes en la vida de cada uno de ustedes durante todo este tiempo, así como también en la nuestra. La alegría que nos embarga viene de Dios y por eso les invito a que iniciemos con la reflexión del siguiente punto de fe sobre la Iglesia. Nuestra declaración de fe sobre el punto número 8, lo que la Iglesia de Dios cree y proclama sobre la Iglesia, es lo siguiente. La Iglesia es la comunidad de creyentes en Cristo Jesús. Fue creada en el corazón de Dios desde la eternidad, por lo que trasciende los tiempos. Es el cuerpo espiritual de Cristo, el templo en el que Dios habita por medio de su Espíritu. Pueblo que por medio de fe desciende de Abraham, sin importar el origen étnico o nacionalidad de las personas. En el Nuevo Testamento se le denomina como Iglesia de Dios. Esta identidad y pertenencia la compromete a vivir en Él, por Él y para Él. Su misión es formar discípulos de manera incluyente en todo el mundo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Los creyentes están relacionados con Cristo y entre sí, como lo están los diferentes miembros de un cuerpo, de modo que todos necesitan la participación de los demás, por lo que el estancamiento, ausencia o crisis de un creyente afecta a la comunidad completa. Lo mismo sucede cuando algún creyente obra con protagonismo o individualismo. Tenemos una gran responsabilidad, primeramente porque sabemos que la Iglesia es de Dios y que cada uno de nosotros no somos el fin en sí mismos, sino la comunidad, pero no solo la comunidad por comunidad, sino porque representa simbólicamente el cuerpo de Cristo, dándonos identidad y unidad, así como una responsabilidad muy grande, ya que todo lo que sucede en la Iglesia me afecta, o yo afecto con lo que hago a la Iglesia, a diferencia de lo que la mayoría de las personas piensan sobre la salvación, la cual siempre se ve como individual. Recordar esta verdad comunitaria nos dice que Cristo viene por esa Iglesia, no por el individuo. De esta manera, yo no me hago indiferente y egoísta, me comprometo a buscar la unidad y a interesarme en la vida de mis hermanos, ya que de otra manera no podré experimentar plenamente la salvación. Si mi hermano no es salvo, tampoco lo podré ser yo. La Iglesia es el templo de Dios. Esto significa que Él habita en la comunidad de creyentes por medio de su Espíritu. No es el edificio donde ésta se congrega. Ser templo de Dios exige que cada creyente asuma lo que le corresponde hacer para fomentar la unidad y la santidad, a fin de que comunitaria e individualmente se refleje la presencia de Dios, recayendo la importancia en las personas, no en las cosas, no en las instituciones, sino en la vida de las personas. Esto nos ayuda a no caer en idolatría, a venerar el lugar, o un objeto, o un tiempo. Lo importante son las personas. Jesús mismo lo refirió hablando del sábado. Y Él dijo que el sábado había sido hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado, poniendo en su justo lugar las cosas. No es malo preocuparse por tener buenas instalaciones, funcionales o hasta cómodas, pero si ponemos nuestra meta como iglesia en ello, estaremos idolatrando más las cosas y dejando al margen lo importante que es la persona. Debemos poner lo más importante en su lugar, sin caer también en el extremo de secularizar todo y que no tengamos un lugar especial para adorar a Dios. La Iglesia, por medio de la fe, desciende de Abraham. Por medio de Cristo, la historia y testimonio del pueblo de Israel, relatado en el Antiguo Testamento, son para la Iglesia historia y testimonio suyos, pues por la fe ha sido incorporada a la descendencia espiritual de Abraham, constituyéndose así en el pueblo donde se realiza la promesa hecha al Padre de la fe. Es pues entonces lo que nos une a la promesa de Dios de ser parte de su pueblo. No es ni una cuestión étnica o geográfica lo que nos hace ser parte del pueblo de Dios. Al igual que Abraham fue elegido para iniciar el pueblo de Dios por su fe y no por alguna otra condición, todo creyente que pone su fe en Cristo Jesús pasa a formar parte del pueblo de Dios. Así que no necesitamos ser judíos o de algún otro país para ser pueblo de Dios.
lo que Él espera es que podamos tener la fe como Abraham. Visto como en el ámbito de pueblo, también la iglesia es de Dios, no por el hecho de su historia o tradición, sino por la fe de sus miembros que están unidos a Jesús, que son iglesia de Dios. La misión de la iglesia. La misión de la iglesia es formar discípulos de Jesucristo por medio de la proclamación del Evangelio. Esta consiste en ser testigos fiel del Señor resucitado, quien le envía hasta el último de la tierra con el fin de liberar al ser humano de la condición de pecado y enseñarle toda la doctrina de Jesucristo como forma de vida y no solo como conocimiento intelectual. Dicha misión de la iglesia no puede ser aplazada, tiene que ocupar la prioridad en su quehacer, ya que de otra manera pierde su sentido y razón de ser, y deja de ser sal y luz de la tierra. Dios espera que seamos sus manos y sus pies, no como proselitismo religioso. No se trata de solo llenar las iglesias, se trata de hacer más justo el mundo que vivimos y más digna la condición de las personas, en especial de los marginados, los pobres y los vulnerables. El porqué del nombre de nuestra Iglesia de Dios, Séptimo Día. El título, Iglesia de Dios, se debe al hecho de que los creyentes son sellados como propiedad de Dios y que la base de su vida y quehacer son por Él y para Él. Este nombre propio identifica a la comunidad de creyentes, los cuales son congregados por el poder de Dios y para sus propósitos, a diferencia de otros grupos sociales que se unen para sus propios fines y realización de poder. La distinción de portar el nombre de Dios de ninguna manera es motivo para arrogancia ante otros grupos, sino de saberse llamados y capacitados para hacer bendición a los demás. El término Séptimo Día, por no ser parte del nombre bíblico de la iglesia, se escribe entre paréntesis y se usa para distinguir de otras asociaciones religiosas y para fines administrativos. La Iglesia de Dios Séptimo Día, cuyo comienzo en México data de principios del siglo XX, es heredera de una rica tradición bíblica de diferentes comunidades de fe, que a lo largo de su historia ha expresado su amor a Dios, obediencia de forma radical a la palabra. Sus congregaciones están unidas, siguiendo el ejemplo de la iglesia primitiva y teniendo como Señor a Jesús resucitado. Dios nos permite ser parte de su iglesia, no para sentirnos mejor que los demás, sino para dar a conocer su mensaje entre la gente y promover las relaciones más justas entre los hombres. Por otra parte, no se trata de solo de pertenecer por hacerlo, se trata de ser verdaderamente iglesia en nuestra vida cotidiana. Dios nos ha puesto en esta maravillosa iglesia, y esto no significa que no tenga errores como institución o que sea perfecta. Significa que Dios nos ha puesto aquí para que con nuestra participación colaboremos en hacer una mejor iglesia y una mejor sociedad. Gracias a Dios por dejarnos ser su iglesia, su amada iglesia, que también es nuestra amada Iglesia de Dios, Séptimo Día. Gracia y paz, queridos hermanos, y hasta el siguiente punto de fe.